Las palabras del presidente de la República. Vamos a hablar de información internacional. Estamos en compañía con la periodista Laura Soto, del área internacional de nuestro canal. Laura, bienvenida. Y vamos a comenzar este comentario hablando de un terremoto en México. Así es. Tú nos hablas de la magnitud y también del lugar exacto donde sucedió. ¿Qué tal? Bienvenida. Así es, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes. Sí, toda la atención está puesta en estos momentos en el sur de México tras este terremoto que ha afectado particularmente al sur del país, el estado de Chiapas. Y lo que se sabe hasta el momento, por lo menos no ha habido mayor afectación en términos de víctimas fatales, es lo que se comenta por parte de las autoridades. Lo que sí es cierto, por ejemplo, se habla de algunos lesionados. 7,4 grados en la escala de Richter es la magnitud entonces de este terremoto que sin duda ha provocado ahí preocupación por parte de las autoridades y que sin duda aquí lo que ha dicho en este caso el secretario de la Marina de México, Raimundo Morales, quien ha hablado precisamente sobre este tema, indica de que no hay al menos afectaciones graves en tema marítimo. Solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro al nivel del agua, por efecto, por supuesto, del sismo. Y se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero que no hay ningún problema asociado porque había una alerta, ¿no es cierto?, de un posible tsunami a raíz de este sismo que se registró durante la jornada. Tuvo epicentro al oeste o suroeste de Puerto Madero, 58 kilómetros al oeste de esa zona, en el poblado del municipio de Tapachula, que esto está en el estado mexicano de Chiapas. Es la zona finalmente donde ocurre este terremoto, este sismo, que de todas formas yo les decía, hay personas con lesiones menores que ya están recibiendo atención, pero por lo menos hasta el momento no se está informando respecto a personas fallecidas, lo cual es bastante importante, pero de todas formas sí fue un terremoto de alta intensidad que ocurrió a eso de las 8:48 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, es decir, mientras menos profundidad hay en el epicentro de un terremoto, por supuesto que los efectos se sienten aún mayor, de forma aún mayor, ¿no es cierto?, en la superficie. Y eso incrementa, por supuesto, la intensidad. También hasta las 12 de la tarde, hora local, se informa por parte del Servicio Sismológico Nacional de México que se han producido 80 réplicas. La más fuerte de ellas, de magnitud 6,5 grados en la escala de Richter, que fue poco más de 30 minutos después del sismo original. Así que de todas formas se bajan las alertas respecto al tsunami, pero sí se vio afectación tanto en Guatemala como en El Salvador. Al menos se sintió ahí también este sismo de forma fuerte, pero sin duda que vamos a estar bien atentos a cómo sigue avanzando esta emergencia, si es que hay mayor información respecto a lesionados, pero al menos las autoridades por estas horas están ahí bajando la guardia, o no bajan la guardia, sino más bien llamando a la población a la tranquilidad respecto a lo que tenía que ver con el tsunami que podía llegar hasta las costas de justamente la nación. Ahora cambiamos de tema, nos vamos hasta Irán y las acusaciones que ha hecho el régimen persa que Estados Unidos ha golpeado infraestructura civil, particularmente un puente que ustedes ven ahí en pantalla que fue destruido en aparentemente una última ola de ataques. Y sabíamos que Estados Unidos había amenazado durante esta semana de atacar infraestructura civil si es que Irán no volvía a la mesa de negociaciones. Era una amenaza que había hecho el propio presidente Donald Trump, pero que esperaba cometer la próxima semana de ser así. Así de todas formas, ahora Estados Unidos está diciendo realmente que esto no fue provocado por ellos. Un vocero, de hecho, de la Casa Blanca ha dicho a la BBC que Estados Unidos había llevado a cabo ataques exclusivamente contra objetivos militares, incluida la infraestructura logística militar, pero no se habla en este momento de infraestructura civil, al menos por parte de Estados Unidos. Pero sí es lo que se está acusando por parte de Irán a través de la prensa estatal, que es lo que ha mencionado en medio de la última ola de ataques aéreos que
sabemos que también anunció el propio Comando Central de Estados Unidos, pero sin hacer mención al menos específica de si se trataba esto de ataques a infraestructura civil, así que al menos a través de esta fuente que menciona la BBC, se estaría negando por el momento por parte de Estados Unidos de que realmente hubo afectación a infraestructura civil. De todas formas, sí hubo una ola de ataques durante esta jornada, que es lo que ha confirmado el Comando Central a través de sus cuentas de red social. Ahora también sabemos que las conversaciones todavía siguen en un punto muerto. Todo esto tras reanudar las hostilidades que hemos visto por ambas partes, con Estados Unidos cometiendo estos ataques continuos, olas de ataques que lanza contra el territorio iraní, a la vez que también Irán responde con ataques a las bases estadounidenses en la región. Por lo tanto, por ahora no se ve la posibilidad aún de que las negociaciones vuelvan a ocurrir o al menos a reanudarse a raíz de estos hechos que estamos presenciando durante los últimos días. Ahora seguimos hablando sobre Estados Unidos y el discurso en horario estelar que entregó el presidente Donald Trump el día de ayer, el cual se esperaba algún tipo de anuncio, pero que de todas formas ya hemos visto que la prensa estadounidense ha detallado que realmente estos documentos clasificados o que desclasificó Estados Unidos sobre supuestas intervenciones o fallas en el sistema electoral de Estados Unidos no son acusaciones nuevas por parte del gobierno de Donald Trump, y básicamente este discurso de 25 minutos se enfocó precisamente en atacar el sistema electoral estadounidense. De hecho, el propio presidente habló incluso de que ni siquiera las elecciones de un país tercermundista se comparan con lo que ocurre en Estados Unidos, y también todo esto provoca preocupación por parte de expertos, quien dice que Estados Unidos, más bien Donald Trump, está quizás ahí ya levantando o planteando dudas respecto a la fidelidad del sistema electoral, para esto luego usarlo a su favor en las elecciones de medio término que se celebran en noviembre y en las cuales la Cámara de Representantes o el Partido Republicano corre el riesgo de perder entonces su mayoría en la Cámara de Representantes. También habló nuevamente de este supuesto fraude que ocurrió en las elecciones de 2020 cuando él se enfrentó a Joe Biden. Recordemos que perdió contra Joe Biden y ha sido parte entonces de lo que se ha relatado de este discurso, que de todas formas, al menos en términos de anuncios, no es mucho lo que hay de nuevo, ¿no es cierto?, que haya contado el presidente de Estados Unidos durante este espacio que normalmente los presidentes del país norteamericano lo utilizan, por ejemplo, para catástrofes nacionales, para hablar de este tipo de temas, no para, en el fondo, dar declaraciones de este tipo. Pasemos a escuchar lo que dijo entonces el presidente de Estados Unidos respecto al sistema electoral estadounidense y también instando al Congreso a aprobar una ley que fue, por supuesto, promovida por su gobierno para, en el fondo, arreglar estas, dice, fallas que presenta en este momento el sistema electoral de Estados Unidos. Put together, these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible. This is worse than any third world country. There's no third world country that has elections like we have. If you look at voting today, it's in such bad shape in so many states, and we are committing to fix it. We have very important elections coming up. We want those elections to be honest. But most importantly, addressing this crisis of election security demands that Congress must pass the Save America Act. How easy is that to do unless you want to cheat? The only reason you wouldn't do it is you want to cheat. Bien, y en medio de este contexto del discurso también incluso acusó nuevamente a China de haber intervenido en las elecciones particularmente de 2020, a lo cual también ha respondido en este caso el gobierno chino, también acusando una difamación por parte de Estados Unidos, y justamente es también una retórica que ya habían repetido en el pasado y que incluso habían informes también de inteligencia que encontraban no probable que China realmente haya interferido de alguna forma, ¿no es cierto?, en estas elecciones, pero nuevamente Donald Trump en este discurso favoreció aquella acusación
que ahora ha generado también respuesta por parte del gobierno chino. Pasemos a escuchar lo que dijo entonces el presidente de Estados Unidos al respecto a estas críticas que lanzó contra China y también qué fue lo que le respondió en este caso el gobierno chino. The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. The Chinese government wanted U.S. president to lose the next election, and the reason they wanted me to lose is because they knew I was wise to them, charged them billions and billions of dollars worth of tariffs, and built the strongest military anywhere in the world. Las acusaciones de Estados Unidos carecen de fundamento y tienen como objetivo difamar a China. Desde hace tiempo se ha demostrado que son infundadas. China se adhiere al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. No tenemos ningún interés en interferir en las elecciones estadounidenses y nunca lo hemos hecho. Instamos a Estados Unidos a reflexionar sobre sus propias acciones, a cesar la difamación injustificada contra China, abstenerse de convertir a China en un tema electoral y hacer más por fomentar las relaciones entre China y Estados Unidos. Bien, ahora también durante las últimas horas se ha confirmado que Andy Burnham va a ser el nuevo primer ministro británico, esto luego de que el Partido Laborista lo confirmara como el líder de la formación política en un proceso que era necesario también para poder dar paso entonces a esta decisión de finalmente ascender como el mandatario de Reino Unido y también así finalmente suceder a Keir Starmer, que ya enfrentaba una ola de críticas hacia su figura y también dentro de su propia formación política que estaban pidiendo en este caso su salida, ¿no es cierto?, al costado. Y en este caso también lo que ha dicho Andy Burnham, primero asumirá como primer ministro el día lunes y también ha dicho que todavía no ha decidido o que todavía está formalizando el gabinete que espera presentar, por supuesto, durante la próxima semana, que lo va a acompañar en los siguientes años a terminar este ciclo electoral o este periodo, quiero decir, como primer ministro, ¿no es cierto?, para completar idealmente el que dejó Keir Starmer, por supuesto, si es que finalmente no ocurre otra crisis que haga también que él dé un paso al costado en el poder. Pero sin duda que ya al menos está el hito hecho y se espera que parte de la agenda que Keir Starmer ha llevado adelante también la siga continuando Andy Burnham, por ejemplo, lo que tiene que ver con el endurecimiento a los reglamentos respecto a las redes sociales para los menores de edad. Ese tipo de asuntos también se espera que Andy Burnham, por ejemplo, continúe adelante con aquello, pero al menos ya está la decisión formalizada. Él es el nuevo líder del Partido Laborista y por lo tanto el lunes asume como primer ministro británico. Y si en nuestro país estamos hablando también de fuertes lluvias, también ocurre lo mismo en estos momentos en el sur de Texas y vemos en imágenes ahí cómo fue el rescate de una familia que su hogar quedó anegado en la zona de Uvalde. Y es ahí entonces que esta cámara graba el momento en que los rescatistas comienzan a sacar uno por uno a los integrantes de esta familia. Son imágenes del 15 de julio, pero que han sido compartidas durante las últimas horas y muestran parte de esta emergencia que está ocurriendo, que hasta el momento deja alrededor de 3 personas fallecidas y también bajo la preocupación de que ocurra quizás lo mismo o que pueda en el fondo evitarse una tragedia similar a la que ocurrió el año pasado en esta misma época del año, cuando estas inundaciones repentinas afectaron a un campamento de niñas, un campamento de verano, en el cual murieron 25 menores de edad, además de 2 coordinadores de este campamento, el campamento Mystic, ese era el nombre, ¿no es cierto?, cuando ocurrió aquella tragedia a comienzos de julio del año pasado, con inundaciones repentinas que en esa época dejaron en total más de 130 personas fallecidas. Por lo mismo está ese recuerdo y se espera también poder trabajar de forma más expedita, ¿no es cierto?, para poder evitar que estas inundaciones repentinas afecten a la población. Ya sabemos que decenas de personas han tenido que evacuar sus hogares, se ha hablado también
por supuesto, de hogares anegados, rescates, como ustedes lo que ustedes ven en pantalla, y también subidas de ríos de varios metros de altura, ¿no es cierto? Lo cual finalmente hace que, por cierto, se genere preocupación de que esto siga afectando otras poblaciones, por supuesto. Así es, Laura Soto, hemos estado muy pendientes sobre esta inundación en Texas, Estados Unidos. Tú me contabas el día de ayer que ya había sucedido en periodos anteriores y pese probablemente a trabajos paliativos que se han hecho en lugares como Texas y también en lugares como el nuestro, estamos en una condición meteorológica similar pese a la distancia. Bueno, pese a todos los trabajos que se han realizado en esta zona de Texas, no es primera vez que sucede un hecho de estas características. Claro. Con consecuencias fatales en otras oportunidades, eso sí hay que decirlo. Sí, es lo que yo te mencionaba, ¿no es cierto?, de este hecho que ocurrió el año pasado. Más de 130 personas fallecidas en total, es decir, una cifra realmente impactante y por lo tanto ahí también se genera esta preocupación de poder actuar con la mayor celeridad posible para poder rescatar a estas personas que se encuentran anegadas y también evitar de que mayores personas terminen falleciendo a raíz de estos hechos. Reconfirmó la cifra de fallecidos, al menos 2 personas realmente son las que están fallecidas en este momento, lo que se reporta por parte de las autoridades de Estados Unidos. Parte de los lugares que están más afectados en este momento es la zona de Texas Hill Country, que está en el sur de Texas, como yo también les había mencionado. También hay más de 230 rescates acuáticos que se han llevado a cabo en las últimas horas. Parte de los rescates son los que ustedes ven ahí en pantalla. En total, ¿no es cierto?, de los últimos días que ha justamente corrido esta emergencia. También se espera entonces que, o se dice al menos, que las lluvias extremas provocan estas inundaciones repentinas que hace que suban el nivel de ríos, el caudal de los ríos sube y eso produce finalmente emergencias como las que estamos viendo ahí en pantalla. Por supuesto que vamos a seguir bien atentos a cómo sigue avanzando esta emergencia, que también nos recuerda un poco a lo que está ocurriendo en nuestro propio país con las lluvias, a la vez también de que ahí después nuestro compañero Felipe Gallardo va a estar hablando de los incendios en Canadá, por supuesto, porque son distintas alertas meteorológicas que están afectando en estos momentos a distintas zonas del mundo, y en este caso al continente, al hemisferio norte, ¿no es cierto? Y en este caso también a Norteamérica. Por un lado, en Texas vemos lluvias, pero en Canadá incendios forestales, que es parte de lo que ha ocurrido entonces en los últimos días, ¿no es cierto? Así que vamos a estar bien atentos a aquello. Pero ahora